¡Aire Céspedes! ¡Tira el bomboncito del sabor! Por ti yo no pagaría ni un sol. Por ti yo no gastaría ni un sol. Seguimos con las entrevistas. En esta ocasión tenemos otra invitada, Aide Céspedes. ¿Cómo estás, Aide? Tu saludo para Creagen. Un saludo muy especial para ti, mi amigo Genaro Huaraca y Producciones Creagen. Bueno, pues le saluda a su artista, tu amiga de siempre, Aide Céspedes, la chinita de Huánuco. Mira tú, dime, Aide, ¿qué tiempo ya estás en esto de la música? Bueno, estamos cultivando lo nuestro folclore peruano ya aproximadamente 7 añitos. Wow, dime, ¿tendrías alguna producción de por medio? Claro que sí, nuestra última producción que titula el tema Por ti yo no pagaría ni un sol. ¿Y por qué lo mira el camarógrafo? Bueno, es un tema que hemos sacado y que es un boom en el TikTok. Gracias de verdad a aquellas personas que están haciendo sus videos TikTok. También está en YouTube, en todas las plataformas digitales. Esta bonita canción, Primicia 2023 de tu amiga Aide Céspedes. Y también ya estamos realizando una nueva producción, Las Primicias 2024. Dice así: por ti yo no pagaría ni un sol. Por ti yo no gastaría ni un sol, porque no vales la pena, no sirves para el amor. Eres muy traicionero, lastimas mi corazón. Porque no vales la pena, no sirves para el amor. Eres muy traicionero, lastimas mi corazón. ¡Wow! Yo creo que es tu caso, Aide, ¿sí? No, bueno, es el caso de muchos, ¿no? A veces pasa, pues, aquella persona que de repente queremos o amamos no nos valora o de repente no es como nosotros queremos, ¿no? Y bueno, esta canción, pues, que sale de la gran composición de mi padrino Elio Minaya, un tema inédito y en el estilo, pues, de tu amiga Aide Céspedes. Qué bueno. A ver, Aide, queremos un número de teléfono que nos pueda dar, pues, ¿eh? Bueno, mi número para contratos, el número 912-667-268. Solo para contratos, chicos, ¿ah? No para maltratos. Por ahí que alguien maltratar, pues, Aide, a ver cuál sería. ¿Cómo? Número para contrato o maltrato. Ah, para maltratos todavía no tenemos. Bueno. A ver, Aide, dime. Aparte de que la música es otra cosa. Bueno, sí, estoy estudiando, ya estoy culminando la carrera de ingeniería industrial. Ahí voy en planes de poder graduar. Mira tú, qué bien. A ver, Aide, ¿qué mensaje le puede dar a los nuevos valores que están empezando en este mundo artístico? ¿Algún mensaje? Bueno, el mensaje que les puedo dar es que nunca se rindan, que persistan, que la música es muy bella, que a pesar de que encontremos tropiezos en el camino, siempre hay que perseguir nuestros sueños, ¿no? En mi caso también, pues, ahí vamos, en el camino, aprendiendo muchas cosas y gracias a Dios también ahí vamos saliendo diferentes escenarios y deleitándoles con mi voz, con mi estilo, con mis canciones, a todo mi público maravilloso. Qué bueno. A ver, Aide, ¿a qué parte del Perú ya has viajado? Bueno, mi amigo Genaro, hemos viajado a diferentes lugares de nuestro país. Yauyos, Huancayo, Huánuco, bueno, pues mi tierra natal que hemos recorrido casi todo, ¿no? Pachas, La Unión, 12 de Mayo, Yata, Ancash, Huaraz, Cerro de Pasco, ¿no? Claro, de repente también nos falta todavía llegar a otros lugares, pero ahí está. Sácame una duda. Tantas chicas he entrevistado, casi la mayoría son de Huánuco. Wow, creo que sí. Huánuco creo que es la cuna de los artistas, ¿no? Sí, pues, sí he visto tantas colegas que son huanuqueñas. ¿Sí? Dime, Aide, ¿qué mensaje le puede dar a tus seguidores? Bueno, que sigan pues a tu chinita Aide Céspedes,
me apoyen pues cuando hago mis eventos, cuando realizo mis actividades, por ejemplo mi aniversario, ¿no? Estén ahí conmigo y es un aliento moral que nos dan para seguir adelante. A todo esto, ¿cuándo es tu aniversario? ¿Qué fecha lo organizas? Yo normalmente lo organizo en el mes de septiembre o noviembre. Dime, ¿a qué artistas miras? Me imagino que miras a alguien. Bueno, claro que sí, en especial a la reina de reinas, Anita Santibáñez, por supuesto. Una gran artista, de que desde niña la sigo, en realidad viendo sus videos como que me gustaba, tatareaba las canciones, las letras y dije que también algún día quiero ser artista como ella, deleitar mis canciones, tener mis seguidores, ¿no? Claro, claro. A ver, otro temita y de mucho pedir, pues, ¿cuál podría ser? A ver, podría ser el tema Tonto Corazón. A ver, este tema dedicado pues a aquellas personas que quizás se enamoran de la persona equivocada, ¿no? A veces nos pasa a todos. A ver, un cachito de esta canción y dice así: tonto corazón, ya deja de sufrir. Tonto corazón, ya deja de llorar. Si él se marchó, no te supo amar. Si él te dejó, nunca te amó. Ahí está. Wow, qué lindo tema. Bueno, es un gusto entrevistarte, pues, ¿no? Espero hacerte ya otra entrevista, pues, en un escenario, ¿no? Estoy despedida para Creagen, Aide. Gracias, mi amigo Genaro Baraca y a Producciones Creagen. Muchas gracias por esta bonita entrevista y a todos los seguidores, a todos aquellos amigos que están viendo este bonito video. Saludos, gracias. Ok, Aide, un abrazo, pues, ¿eh?